Buen día, tardes, noches, o lo que ustedes prefieran. Este es un video que ya había subido antes al canal. Por desgracia tuve un par de problemas con la plataforma y tuve que eliminarlo. Así que, para no traerles el mismo video, le agregué un par de ediciones que hizo el autor de la historia. Esto junto a los comentarios de la publicación, junto con las respuestas que dio el autor a ciertos comentarios. Bueno, sin más que decir, los dejo con el video, que se viene bastante largo. Mi hijo es un incel y no puedo hacer nada al respecto. Para darles un poco de contexto. Los incels son personas, principalmente hombres, que sienten una profunda frustración y amargura debido a su incapacidad de tener relaciones sexuales o románticas, a pesar de desearlas intensamente. Los incels a menudo culpan a factores externos como su apariencia física, personalidad o circunstancias sociales por su falta de éxito en las relaciones amorosas. Es importante destacar que aunque algunos incels pueden expresar sus frustraciones de manera inofensiva, otros pueden adoptar actitudes y creencias misóginas, violentas o extremas. Mi hijo mayor era muy bueno cuando era pequeño, pero algo se quebró dentro de él cuando estaba llegando a la adolescencia. Mi esposa y yo siempre lo apoyamos, lo amamos, lo respetamos y lo alentábamos a ser una persona trabajadora y a que respetara a todas las personas de su alrededor. No sé en qué parte fallamos, pero como padre me siento responsable al ver en lo que se ha convertido. Comenzó cuando tenía 14 años, empezó a volverse una persona retraída y emotiva, esto lo atribuimos a los cambios de humor de la adolescencia, por alguna razón estaba tan enojado y amargado todo el tiempo, a tal grado que nos empezamos a preocupar por su falta de vida social y su excesiva dependencia de la computadora. Se escondió en el mundo en línea, así que mi esposa y yo comenzamos a limitar su tiempo en la computadora, pero simplemente se volvió más agresivo y conflictivo. Su higiene era muy mala, siempre se enojaba cuando lo confrontábamos y le decíamos que debía ducharse o que al menos lavara su ropa. Su habitación apestaba horriblemente, y finalmente tuvimos una gran pelea por eso, en la que empujó físicamente a mi esposa y la llamó perra. Después de muchas discusiones, finalmente conseguimos que limpiara y ventilara su habitación, regularmente lo hacíamos con el argumento de que era nuestra casa, y si no podía mantener su espacio, no tendría derecho a ese lugar. Esencialmente llegamos a tal punto en el que tuvimos que decirle que no se le permitirían sus posesiones o su privacidad, esto a menos que cuidara el espacio en el que todos compartimos. La habitación todavía apestaba, y seguía siendo grosero cuando se lo recordábamos, pero al menos podíamos decirle que limpiara la habitación y él lo haría después de eso. Terminamos recibiendo una llamada de su escuela diciendo que una estudiante se sentía acosada por él. Nos mostraron mensajes en los que continuamente la acosaba para tener intimidad con él, la amenazaba con castigarla por engañarlo, le enviaba desnudos no solicitados. Le contaba algunas fantasías violentas suyas, y finalmente descendió a una horrible conversación llena de ira. Sobre todo, le decía que era una perra y otras cosas más, nos quedamos impactados. Le explicamos por qué este comportamiento era inaceptable y le hice saber que estaba bien ser sexualmente activo. Pero que sus acciones eran tóxicas y abusivas, traté de ser su mentor de hombre a hombre, llevándolo a viajes de campamentos y otras cosas. También hablé con él sobre mujeres y niñas, en los que trataba de aconsejarle. Sugerí que tratase de mejorar su higiene y su apariencia, que probara distintos estilos de moda, tal vez ir al gimnasio. Le dije algunas verdades duras, que él no quiere una mujer asquerosa, por lo que no debería ser un hombre asqueroso. Le expliqué que tener una buena apariencia significa mejorar su higiene y su imagen. Pero se negó a aceptar lo que le dije, y después de eso lo atrapé oliendo los calzones de su hermana en el cuarto de baño. Ella tenía 12 años en ese momento, y él 17. Me aseguró que no tenía nada que ver con su hermana, dijo que solo tenía un fetiche de oler calzones, y fingió que pertenecían a chicas de videos para adultos. Pero aún así lo castigué muy fuerte por eso. Estuvo castigado y perdió su computadora durante 6 meses. Revisé su computadora y estaba asqueado por el tipo de foros incels y tóxicos racistas en los que frecuentaba. Las cosas horribles que decía sobre las mujeres y su archivo guardado estaba lleno de dibujos animados repulsivos de chicas de edades cuestionables. Vi el disco duro por completo y empecé a monitorear de forma estricta toda su actividad en línea. Utilicé sitios parentals para bloquear sitios incels, junto a sitios para adultos que albergaban dibujos animados de chicas con edades cuestionables.
El siguiente gran problema fue lo que le hizo a la amiga de mi hija. Mi hija es 5 años menor que él, y un día después de una fiesta de pijamas, mi hija se me acercó y me dijo que su amiga quería decirme algo, pero tenía miedo de lo que le diría. Básicamente, lo que me dijo fue que mi hijo la acorraló y le bloqueó físicamente el paso, seguidamente le tocó el cabello y la cara mientras hacía comentarios muy inapropiados sobre su cuerpo, y le preguntaba si le gustaba dormir desnuda, y qué tipo de ropa interior usaba. Regañé muy fuerte a mi hijo por eso. Mi esposa y yo le gritamos, y le dijimos que su comportamiento era horrible. Le dije que, si en un futuro era arrestado por sus acciones, no movería ni un dedo para defenderlo. Le dije que la razón por la que estoy tan enojado es porque lo amo, y quiero ayudar a convertirlo en un gran hombre, para que pueda dejar de ser tan tóxico, amargado y miserable. Le dije unas verdades duras, que se hizo esto a sí mismo, y que es al único que puedo culpar por lo amargado que está. Le sugerí que se fijara en las mujeres de su edad, y en ese momento se puso a despotricar contra ellas, diciendo que era una pérdida de tiempo porque todas ellas eran perras. Su definición de perra es una mujer que ya ha tenido intimidad, aunque sea solo una sola vez. Lo regañé por sus tonterías y le expresé claramente que si seguía acosando a las mujeres lo denunciaría personalmente. Después invité a la amiga de mi hija y personalmente me disculpé con ella por la horrible experiencia que la hizo pasar mi hijo. Lloré de vergüenza, y le pedí perdón por permitir que se sintiera insegura en mi casa. Y le prometí que si alguna vez se sentía incómoda, podía venir con mi esposa o conmigo, y siempre le creeríamos y ayudaríamos. Afortunadamente mi hija no perdió a esta amiga, pero por seguridad instalé un candado en la puerta de mi hija. Llevamos a mi hijo a terapia, pero se negó a comprometerse con el terapeuta, llamándolo de una forma racista. Discutimos porque él no lo intentaba, no conseguía un trabajo, y él dijo que no podía conseguir uno debido a los inmigrantes. A lo que le señalé que en todos sus empleos anteriores lo despidieron por ser flojo. En una de esas peleas mi esposa intentó empatizar con él y ver que lo amargaba tanto, pero él se volvió loco con ella y la llamó perra que hace gárgaras, y dijo que se abrió camino con docenas de hombres hasta que encontró a un beta. Es decir, un afeminado que estaba dispuesto a recibir las obras de los verdaderos alfas. Mi esposa que trabaja y aporta al ingreso familiar, que es una mujer independiente, profesional y una increíble esposa. Debo decir que esa vez perdí el juicio, estaba tan enojado, que sin importar que él fuera mi hijo. Esta vez a la mujer que estaba destrozando era mi maldita esposa, nadie puede tratar a mi esposa así. Me da vergüenza decirlo, pero él me empujó y tomé represalias físicas, empujándolo para atrás y sujetándolo contra la pared. Sentí vergüenza de mí mismo, nunca he sido una persona violenta, pero no podía controlarme. Nunca he puesto mis manos encima de mis hijos, odio a los abusadores de niños. Pero este niño ya no era un niño. Era un hombre adulto. Se sintió intimidado y retrocedió, después de esto estuvo en paz por un tiempo. El colmo fue esta semana. Mi hija ha salido con 3 personas en toda su vida, un niño, una niña y ahora otro niño. Fuimos tan abiertos sobre la intimidad con mi hija, como lo fuimos con mi hijo. Le preguntamos si quería que le dejáramos un suministro constante de condones en el cajón del baño, y si quería empezar con el control de natalidad. Ella dijo que no a ambas preguntas con su primer novio, en realidad nunca lo trajo a casa, pero lo conocimos en uno de sus recitales. Cuando tenía novia iba todo el tiempo a su casa, y no quería llevarla a la misma casa en la que vivía su hermano. Un sentimiento que entiendo. Pero su novio más reciente tiene muchas cosas en su familia, es un buen chico, pero su madre es una madre soltera de 4 hijos, y luchan constantemente. Este chico empezó a venir alrededor un mes después de que se juntaron. Él me gusta y mi hija está feliz con él, la trata con respeto y es un chico inteligente. Siempre ha sido respetuoso y educado en nuestra casa, me llama señor y llama a mi esposa señora. También se ofrece a ayudar con la cocina, limpia los platos cuando está de visita y habla de distintos temas con nosotros. Él mismo es un aficionado a la cocina y nos trae comida todo el tiempo para darnos las gracias. Cuando salimos a cenar siempre se ofrece a pagar por él y mi hija, aunque sé que no tiene mucho dinero, así que siempre pago yo. En ocasiones le abre la puerta a mi esposa y le ofrece su mano, se sienta detrás de ella para dejarle espacio para las piernas. Sostiene las puertas cuando salimos de algún lado y ayuda a mi hija a ponerse la chaqueta, como esas dulces parejas de antaño. Este joven trabaja duro y le da lo poco que tiene a su mamá y a sus hermanos, como dije, realmente respeto al chico. Una vez le ofrecí dinero para comprar comestibles para que se los pudiera llevar a su familia.
Él me contestó que se sentiría culpable si lo aceptara. Una vez en invierno le puse mi chaqueta para que no pasara frío, él me dio las gracias mientras lloraba. Cuando llegó la Navidad lo invité a cenar, y cuando fui a buscarlo les entregué algunos regalos a su familia, y en el camino de regreso a mi casa tuvimos un pequeño momento emotivo. Se disculpó por no poder regalarnos algo costoso, y que se sentía mal por no poder compensarnos por todo lo que le habíamos dado. Le agradecí por tratar tan bien a mi hija y le dije que siempre sería bienvenido en mi casa. Mi propio hijo no nos regaló nada por Navidad, ni siquiera una tarjeta comprada con el dinero que le damos. Él no comió con nosotros, saqueó la mesa y se fue a comer solo en su habitación. Todo esto mientras el novio de mi hija se reunía con mi hermana y su familia y mis padres y mi tío. Todos me dijeron lo encantador que era y lo educado que era. Tras tanto, después de la cena mi hijo le dijo a mi sobrino de 5 años, «Vete al diablo, pedazo de marica», por pedir jugar un juego con él. La semana pasada salimos con mi esposa solos una noche, fuimos a cenar y luego fuimos a un bar exclusivo a jugar billar y luego nos fuimos a casa. Entré por la puerta y los niños se gritaban unos a otros. Pude ver que mi hijo se estaba peleando con el novio de mi hija, el novio solo lo estaba empujando para atrás y tratando de redirigirlo, mientras mi hijo estaba lanzando puñetazos y cargando contra él. Mi hija estaba sentada mientras lloraba y se agarraba la cara, me interpuse entre ellos y los separé. Y exigí saber qué estaba pasando. Mi hijo enfurecido dijo que encontró las píldoras anticonceptivas y escuchó sonidos de zorra en la habitación. Así que, abrió la puerta de una patada y descubrió a mi hija y a su novio teniendo relaciones. Y dijo que no podía creer que su hermana fuera una zorra y se cogiera a un negro. Se atrevió a llamar mono al pobre chico junto a muchos otros insultos racistas. Mi esposa sacó a mi hija y a su novio de ahí y le grité a mi hijo por cómo estaba actuando. Eventualmente no llegué a ninguna parte con él, así que lo hice esperar en su habitación, fui a ver a mi hija y me disculpé con su novio llorando mientras lo hacía, diciéndole que me perdone por permitir que esto suceda. Dijo que lamentaba haberse puesto violento, pero que solo lo hizo porque mi hijo la golpeó. Mi hija lloró y dijo que era un psicópata que amenazó con abusar de ella. Y que admitió haber eyaculado en su cepillo de dientes y en su cepillo para el cabello. Entré en su habitación y le dije que debería hacer las maletas y marcharse, le dije que pagaría para que enviaran sus cosas a donde sea que fuera, pero que se iba mañana. Mi esposa se quedó en casa de mis hermanas, y mi hija y su novio pasaron las siguientes noches en su casa. Al día siguiente eché a mi hijo de la casa prácticamente gritando y pateando, le quité su llave y cambié todas las contraseñas de la casa. Al día siguiente recibí un mensaje en donde solicitaba que algunas de sus cosas, principalmente sus juegos, fueran entregados en un bloque de apartamentos extraños que no reconocí y que estaba a un par de ciudades. Un hombre de edad universitaria me llamó y entregué las cosas, no vi a mi hijo. Mi esposa y yo pasamos por su habitación y el novio de mi hija me ayudó a mover los muebles al garaje. Llevamos su colchón y otras cosas malolientes y sacamos la alfombra para cambiarla. Escondido en el armario había un tesoro de ropa interior de mi hija, estaban tan saturadas de semen mohoso que eran tan duras como los ladrillos. La parte más desconcertante es que había pares que mi hija estaba segura que no le pertenecían, eran demasiado pequeños para ser de mi esposa, es posible que se los robara a mis sobrinas. Había un cuaderno de bocetos que contenía dibujos gráficos de mi hijo abusando de diferentes mujeres y manteniendo a niñas pequeñas encadenadas en una especie de calabozo. Revisé su viejo teléfono que todavía funcionaba y todas sus fotos eran capturas de pantalla de mis sobrinas y de sus amigas en bikini. Mucho contenido erótico enfermizo de dibujos animados, mucha píldora roja y memes de incel y Trump. Todavía tenía Messenger, así que revisé sus mensajes. La mayoría era solo él tratando de acosar a mujeres y niñas menores de edad. Revisé su correo electrónico y para mi disgusto robó fotos privadas de mi esposa de su teléfono y las estaba vendiendo. Hoy fui a la policía con toda esta evidencia y les conté todo. Le di todo a mi hijo, no sé por qué se fue por este camino, pero lamento mucho haberle fallado, no sé qué hará la policía, pero espero que lo detengan antes de que lastime a alguien más. Lo más triste es que ayer fue un día maravilloso, de los más felices que habíamos tenido, y todo fue gracias a la ausencia de mi hijo. Edición 1. Hay mucho que resolver, es imposible responder a todos, así que permítanme abordar los puntos importantes. Todos los incels que atrajo esta publicación pueden irse al diablo a sus agujeros. ¿Por qué no le quité el tiempo de la computadora?
Se le prohibió el uso de su computadora portátil en privado y prohibí la mayoría de los sitios que estaba usando con los bloqueos de padres. Sin embargo, compró o robó otra computadora portátil a nuestras espaldas y usó los datos de su teléfono. Mi esposa y yo no usamos mucho el internet de nuestro teléfono, así que no pensamos en eso. ¿No fue Navidad la semana pasada? Es noviembre. El joven nos visitó en la Navidad de 2017. Tuvimos esta pelea la semana pasada. No sé cómo tengo que aclarar que hubo un paso de tiempo entre la pelea y la Navidad, ya que claramente no es Navidad en este momento, pero, está bien. ¿Por qué no estaba en terapia? Nuevamente, este es un comentario común de personas que deben haber leído por encima, porque si lo pusimos en terapia. Era abusivo con varios terapeutas, así que renunciamos a la terapia. ¿Por qué no institucionalizarlo? Porque ese es mi hijo. Tenerlo encerrado no es una decisión fácil. Queríamos creer que todavía podía cambiar. Pero no pudo. No tengo idea de con quién se mudó. No me importa. ¿Quizás un Airbnb? ¿Por qué no lo ayudaste antes? Era malo de niño. De niño era introvertido, pero no especialmente malo. A veces se portaba mal, pero no era preocupante. Tenía algunos amigos, pero todos se pelearon el primer año de la escuela primaria. Antes de acosar a esa primera chica, tenía algunas banderas rojas. Parecía deprimido y su higiene estaba cayendo en espiral. Intentamos ayudarlo, pero era terco. No quería ayuda. Quería ser miserable. Escuché sus problemas y se quejó de cómo la chica de sus sueños persiguió a otro chico y cómo él se la robó, y traté de guiarlo y ayudarlo a comprender que no fue robada, porque no es una propiedad, es una persona que hizo su propia elección. No le gustó esa respuesta. Todas las cosas que dicen que deberíamos haber intentado, en su mayoría las hicimos. Le dimos mucha atención y amor antes de todo esto y después. Todavía tratábamos de ser una familia. Mi hija y su novio me ayudaron a limpiar su habitación, esto ya que yo no puedo llevar ciertas cosas pesadas. Por lo tanto, mi hija estaba presente cuando encontré su ropa interior. Señaló un par de pares como no suyos y tenía miedo de dónde los había sacado. Ella sugirió guardarlos como evidencia. Hubo un maestro que logró llegar a él un poco, por un tiempo. Pero se transfirió a un distrito escolar diferente. Él no era horrible todo el tiempo. A veces podía ser bueno estar con él. Podía ser muy divertido e inteligente. Era muy bueno con los animales. También era bueno con sus juegos. Se apasionó y se entusiasmó mucho con ellos y me hizo feliz verlo divertirse con un pasatiempo. Verlo sonreír casi podía hacerme olvidar las cosas que había hecho. Decirme que me desuscriba de la vida dice mucho de ti. He visto lo que las ideologías tóxicas les hacen a las familias. No estoy interesado en unirme a su píldora roja, Jordan Peterson, o cultos de golpear a los niños. Abogar por el abuso infantil como un mocoso de 20 y tantos muestra tu inmadurez. Defender el atentar con la vida de alguien también lo hace. La masculinidad tóxica es considerar a los hombres débiles por tener la fuerza para expresar sus emociones. Muchas quejas sobre permitir que mi hija tenga intimidad con su novio provienen de la misma retórica racista incel que usó mi hijo. Literalmente, no hay nada malo con las parejas interraciales. No podría estar más feliz de que mi hija esté con alguien que la ama y la trata con dignidad. Incel lucha con la lectura, evidentemente. Mi hija tuvo su primer novio a los 15 años y dudo que haya pasado algo entre ellos. Actualmente tiene 18 años, así que sí, probablemente tenga intimidad, como mujer adulta. Realmente no es asunto de nadie. Mi hijo tiene 22 años, pronto cumplirá 23. Edición 2. Con nuevas respuestas llegando por camiones y 3 nuevos mensajes por cada respuesta, estoy un poco abrumado por las respuestas aquí. Realmente no puedo seguir el ritmo, incluso solo leyendo he comenzado a saltarme los comentarios para mantenerme al día. Tengo cosas que hacer hoy, pero trataré de ponerme al día cada cierto tiempo. Edición 3. Los Mats cerraron el hilo. No estoy seguro de por qué, pero hay casi 10.000 respuestas y tal vez 500 mensajes privados para clasificar. Luego de ver las ediciones de esta historia, toca ir a los comentarios, en donde veremos qué le dirá la comunidad a nuestro autor. Si creen que estos son muchos comentarios, déjenme decirles que estos no son ni el 5% de todos los comentarios. Usuario, espero que usted y su familia encuentren la paz.
Usted y su esposa hicieron todo lo que pudieron para criarlo bien, pero hay una responsabilidad personal que su hijo debe resolver. Solo espero que busque ayuda profesional antes de que dañe a alguien más. Autor, yo también. Me partió el corazón en dos tener que mirar a un extraño a los ojos y decirle que mi hijo es un monstruo y que tienes que detenerlo. Pero tal vez la policía lo asuste para que limpie su acto. Hubo un tiempo en que consideré conseguirle una trabajadora que pueda saciar sus necesidades o una pareja sustituta para que lo ayudara, pero temía que si lo hacía, lastimaría a la mujer. Usuario, esta fue toda la lectura. La audacia de tu hijo es realmente otra cosa. Me asombra que soportara sus tonterías tanto tiempo como lo hiciste. No debe culparse por las decisiones de su hijo. Hiciste todo lo que pudiste por él. Intentaste relacionarte con él, conseguirle ayuda. Fue su elección aislarse. Él nunca te encontró a mitad de camino. Parece que su hija salió bien. Sigue estando ahí para ella, su novio y tu esposa. Todos se han ganado un respiro del comportamiento peligroso de su hijo. Autor, gracias. Sí, mi hija resultó maravillosa. Es sociable, madura, un poco salvaje pero fuerte. Es como una canción encantadora y con una personalidad chispeante. Tiene el carisma y la empatía de su madre. Estoy muy orgullosa de ella, es voluntaria con los ancianos y con frecuencia ayuda a los demás. Mi hijo siempre la odió porque decía que la favorecíamos porque tenía vulva. La favorecíamos solo porque él era tóxico y ella no. Por toda la oscuridad que trajo a nuestros corazones, ella era la luz. Si mi hijo lo hubiera intentado un poco, podría haberle demostrado que yo también estaba orgulloso de él. Usuario, ¿puede su hijo ser víctima de abuso? ¿Hay algo a lo que podría haber estado expuesto? ¿O una persona a la que podría haber estado expuesto que podría haberlo manipulado de algún modo? Autor, tu primera pregunta, creo que no. Simplemente se siente con derecho a una esclava virgen. Creo que tal vez formó algún tipo de fascinación depredadora desviada con su hermana de alguna manera. Tal vez alguien lo manipuló en línea. Tuvo un amigo que creció con los deportes y tuvo bastante éxito social, por lo que tal vez esto comenzó con algunos celos no resueltos. Usuario, ¿exhibe algún tipo de síndrome de Asperger? Suena como si tuviera problemas muy serios que están sucediendo. Autor, le hicimos una prueba de autismo, pero no lo tiene. No sé nada más, ya que es notoriamente poco cooperativo. Sin embargo, creo, y la gente puede sentirse libre de estar en desacuerdo, que a veces no hay un problema médico que pueda solucionarse con píldoras o terapia. A veces la gente simplemente se vuelve mala. Usuario, wow, esa es una serie de historias verdaderamente alarmante. Lamento que hayas tenido que aguantar todo eso y nada menos que de tu propio hijo. Admito que suena muy peligroso, como un depredador psicópata. ¿Alguna vez trató de hacer que tomara medicamentos? Autor, no cooperó bien con los médicos terapeutas. Confirmamos que no tiene autismo, pero puede tener 1.000.000 de otras cosas. Tienes que entender que no creo en tener contacto físico con tus hijos y este era un niño de más de 200 libras. Si se negaba físicamente a ir a algún lado, no había mucho que yo pudiera hacer al respecto sin que las cosas cruzaran esa línea que no quería cruzar. Tenía que escoger mis batallas con él o peleábamos todos los días. Cuando digo médicos me refiero a médicos de salud mental. Si estuviera enfermo, sería el primero en sugerir ir a una clínica. Usuario, ¿gente así existe de verdad? Casi parece demasiado extravagante para ser verdad. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Autor, mi hijo ni siquiera es el peor. Leer sus comunidades. Estas personas son peligrosas, algunos incels son terroristas reales como Elliot Rogers y su calaña. Usuario, chico, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero es lo primero, él iba a ser un niño problemático o un ángel enviado del cielo y eso se decidió desde el principio, supongo. 2. No es tu culpa, así que no empieces a culparte a ti mismo, al menos todavía, o adoptes completamente cualquier culpa todavía. Tiene que ser extremo con la gente a veces y tu hijo parece ese tipo de forma animada. Si tuviera que elegir un objetivo fácil en la lectura inicial, tendría que decir que definitivamente no tenía confianza o sentía algún tipo de inseguridad profunda debido a un defecto que debe haber considerado como negatividad desde una edad temprana. No solo en la mayoría de los hombres, pero en casi todos los hombres de mi familia eso es común, particularmente porque nunca aprenden a aceptar las cosas como son y estar bien con eso si eso no sucede antes de los 7 años. Va a ser muy difícil ajustar ese defecto de carácter. Porque ahora sienten que hay algo mal, es algo con ellos.
Se han validado a sí mismos que no es la norma, desarrollaron un comportamiento desagradable e insatisfecho y, en última instancia, llenaron sus acciones impulsadas emocionalmente para que parezcan positivas a la norma. Autor, básicamente diste en el clavo. Había identificado ciertos rasgos en su apariencia que decidió que lo convertían en un incel, pero nunca hizo un esfuerzo por arreglarlos. Sin embargo, este comportamiento no surgió hasta que era un adolescente. Usuario, ¿tuvo a su hijo involucrado en deportes o deportes organizados mientras crecía? Dijiste que fuiste de campamento con él, ¿hacías esto regularmente mientras crecía? Muchos incels no tienen confianza. Una de las mejores maneras para que los niños, especialmente los varones, tengan confianza en sí mismos es aprender de lo que son capaces físicamente y controlarlo. Cosas como las artes marciales y los deportes organizados ayudan con eso. ¿Qué tan involucrado estabas en su vida cuando tenías 7 años? Autor, estuve involucrado desde el nacimiento. Lo pusimos en los deportes, no le gustaban, así que lo pusimos en las artes. Le gustaban. Vamos de campamento en familia con frecuencia, pero ese viaje fue específicamente un asunto de padre e hijo. Hicimos varios otros como este. Usuario, niño de más de 200 libras. ¿Por qué permitiste que engordara? Esa es una crianza pobre allí mismo. Autor, era un adolescente que compraba comida sin avisarnos y saqueaba la cocina cuando no estábamos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Seguirlo las 24 horas del día con una ensalada? Mi hija es flaca, mi esposa está en buena forma, yo soy delgado. Claramente, el problema está en sus elecciones y no en los medios saludables que mi esposa y yo hacemos casi todos los días. Usuario, ¿qué tipo de incel no tendría un bloqueo de teléfono? Son un grupo de tontos. Autor, sabía su contraseña. Usó la misma la mayor parte de su vida. Era el nombre de una chica anime. Usuario, la gente dice que esto es falso, pero desde el principio hasta que comienza a acosar a las chicas es exactamente como es mi hermano menor. Tiene 16 años, a punto de cumplir 17 este mes. No se ducha, no se afeita, no se corta el pelo, se niega a usar desodorante o a cepillarse los dientes. Desde que tenía 6 años, jugaba mucho a los videojuegos y meaba en los cajones o en el armario para no tener que abandonar el juego. Una vez cagó detrás del sofá para poder seguir jugando en la consola y le echó la culpa al perro. El sofá estaba prácticamente pegado a la pared y nuestro perro era mediano, grande y gordo. Continuó con esto hasta los 15 años. Tengo trastorno de estrés postraumático y cuando escucho agua corriente que suena como orinar, lloro y tengo un ataque de ansiedad. Se queda adentro apestando la casa y jugando juegos y ha sido increíblemente abusivo con mi madre desde que tenía quizás 12 años. Mi madre trata de darle amor todo el tiempo. Una vez, cuando ella trató de abrazarlo, él le dio un puñetazo y le soltó un diente delantero, todavía está suelto, pero gracias a Dios no salió. Creo que se rindió recientemente. Ella todavía se preocupa por él, pero él es tan odioso. Se ha dado cuenta de que ya no puede hacer nada. Amo a mi mamá y lo odio tanto y no puedo esperar para no tener contacto con él si es posible. No sé por qué acabo de vomitar todo esto, supongo que porque esta publicación está tan estrechamente relacionada con este trauma. Gracias por no habilitar a tu hijo. Autor, lamento lo que tú y tu madre están pasando con esto. A veces no puedes ayudarlos. Sé cómo te sientes. No te culpes a ti ni a tu mamá porque él haya salido así, seguro que ambos hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Usuario, bueno, me perdí y comencé a llorar en la parte donde defendiste a tu esposa. Me gustaría tener un consejo para darte. Soy la menor de 3. Mi hermano es 10 años mayor que yo, mi hermana 5 años mayor que yo. Mi hermano era un problema. No así, pero realmente empujó los límites con mis padres, y continúa haciéndolo. Verlos tratar de descubrir cómo amarlo y cuidarlo. Una cosa que nunca vi que hicieran fue tratar de proteger a sus hermanas de él. Solo viendo cuánto dolor les causó, no puedo imaginar lo que tú y tu esposa están soportando, lo siento mucho. Autor, fue doloroso para mí hacerlo, pero en el momento en que no era una opción, ni siquiera tuve un segundo para pensarlo, solo actué. Usuario, no sé si alguien mencionó esto, pero es posible que su hija también quiera terapia después de una prueba como esa. Claramente, su hijo tiene algún tipo de desequilibrio exacerbado por las comunidades tóxicas en línea de las que formaba parte, pero no deje que la aparente fortaleza de su hija le impida ofrecerle ayuda adicional también. Autor, buena sugerencia. Usuario, aquí es donde me debato entre los estilos más antiguos de disciplina, nalgadas y demás, y el estilo más nuevo de recompensar los comportamientos positivos. Tengo 22 años y crecí para ser extremadamente cariñoso y respetuoso,
pero vengo de una familia pobre y nunca tuvimos todo, pero mis padres hicieron todo lo posible para mantenernos y de alguna manera eso me enseñó a tratar a todos con respeto. Me pegaron unas cuantas veces cuando era más joven, pero eso fue solo cuando era un cabeza de basura. No tengo mala voluntad hacia mis padres por eso y creo que hay un punto entre la disciplina y el abuso infantil y nunca lo cruzaron. Lo más interesante para mí fue cuando dijiste que lo empujaste contra una pared y él retrocedió, era casi como si estuviera tratando de convertirte en alfa y lo pusiste en su lugar. Al final del día, pase lo que pase, pasó y no puedes volver atrás y cambiar el pasado, lo mejor que puedes esperar es que él crezca y madure, pero el hecho de que sea intolerante y diga las cosas que dice sobre los demás, me hace creer que tiene algún tipo de complejo de superioridad. Autor, sin embargo, no quiero ser ese hombre que se gana el respeto de sus hijos por miedo. Quiero decir, no es un asqueroso en el bar, es mi hijo. Incluso si me odia, no quiero lastimarlo. Sé que recordarle físicamente que soy más fuerte que él lo hizo retroceder, pero esa no es la relación de árbitro que quiero con mi hijo. Quiero que sea un buen hombre no porque tenga miedo de que lo lastime, sino porque hay un alma buena dentro de él. Usuario, solo quiero saber si tu hija y su novio siguen juntos. Autor, todavía están juntos. Vino a mí y hablamos de lo que pasó. Le agradecí por defender a mi hija, él me agradeció por defenderlo a él. Inicio de la conversación. Usuario, mi hijo era y sigue siendo muy parecido a esto. Tanto mi marido como yo acordamos que ya no es bienvenido en nuestra casa. No me importa lo que los demás piensen al respecto, pero no hay mucho que un padre pueda soportar hasta que sea suficiente. Cuando un niño se convierte en adulto y todavía actúa como un pervertido depravado, es cuando un padre espera que su hijo no haya nacido. Autor, lamento escuchar que tú también has tenido que sufrir esto. Manténganse fuertes, los dos. Usuario, lo somos, lo sé, parece que no me importa, no me malinterpreten, amo a mi hijo, pero amarlo no significa que me guste o lo que hace, sé que mucha gente me troleará por mi comentario, pero sé que sí puedo soportar el juicio de mi familia, puedo lidiar con algunos trolls anónimos. Autor, los trolls están en vigor, pero sepa que estoy con usted. Entiendo tu posición y tu decisión, y tengo el mismo dolor. Ustedes dos hicieron lo correcto. Nosotros, como padres, hacemos esto porque amamos a nuestros hijos, sin importar en qué se conviertan. Fin de la conversación. Usuario, parece que desearías que tu hijo se hubiera vuelto más como el novio de tu hija. Tampoco puedo decir que te culpe, suena como un gran joven. Es una pena que no haya más así. Demonios, solía abrirle la puerta del auto a mi novia todo el tiempo, y recién ahora me doy cuenta de que necesito volver a hacerlo. Saludos, y la mejor de las suertes para todos ustedes. Autor, a veces nos volvemos complacientes en las relaciones, pero después de mucho tiempo de estar casados déjame decirte esto, nunca dejes de perseguir. Ganar su corazón una vez está bien, pero debes esforzarte por ganártelo una y otra vez. Ese es el secreto para mantener viva la pasión después de décadas de matrimonio. Inicio de la conversación. Usuario, ¿lo dejaste quedarse por más de 20 años? A ese pedazo de basura lo habrían echado de mi casa a los 18. Además, ¿cómo está él solo si no tiene trabajo? Autor, le di 3 grandes oportunidades para encontrar su camino, por así decirlo. No es bienvenido en mi casa, pero tampoco quiero que se congele o muera de hambre, no soy un monstruo. Usuario, sí, pero eso le permite nunca madurar, él nunca crecerá realmente si sabe que mamá y papá cuidarán de él sin importar lo que pase. Autor, no más. No más dinero ni oportunidades a menos que se limpie. 3.000 en esta economía deberían apoyar a cualquier adulto competente el tiempo suficiente para conseguir un trabajo, salvo algunos problemas graves como los trastornos de ansiedad y otras cosas, o la mala educación fiscal. Usuario, honestamente, ¿te preocupa que pueda lastimarse? ¿Aún lo amas? Autor, me preocupa que pueda lastimar a otros, no a sí mismo. Por supuesto que todavía lo amo. Él es mi hijo. Mi bebé varón. Todavía recuerdo cuando lo sostuve por primera vez, lo pequeño y hermoso que era. Pero es un monstruo y mi amor no puede cambiar eso. Fin de la conversación. Inicio de otra conversación. Usuario, ¿las contraseñas de los teléfonos no son solo números? Autor, si miras bien, hay letras asociadas a ellos. Usuario, seguro. Comenzaré diciendo que creo que tu historia es falsa, y generalmente pienso que las personas que dicen eso sobre cosas como estas son gilipollas, pero aquí hay demasiadas señales de alerta. Pero, suponiendo que no lo sea, ¿estás bien con que tu hija sea sexualmente activa con múltiples parejas antes de los 16 años?
Parecías bastante arrogante con toda esa parte. Autor, actualmente no tiene 16 años y los adolescentes tienen relaciones sexuales con frecuencia. Pueden tener acceso a cosas que hacen que la intimidad sea segura o simplemente pueden hacerlo sin esas cosas. Elijo asegurarme de que si mi hija va a hacerlo de todos modos, lo haga de manera segura. Usuario, entonces, ¿cuántos años tiene ella? No dije que no deberías. Probablemente sea lo correcto, pero tengo la impresión de que no lo hiciste muy bien. Autor, 18. Mi perspectiva es que mientras ella no esté siendo lastimada o abusada y esté segura y saludable, no quiero saber. Usuario, bueno, 18 es muy diferente. Pero sí, probablemente todavía no quiera saber sobre eso. Mi esposa va a tener a nuestra hija en marzo y ya no quiero pensar en lidiar con eso algún día. Autor, sí, y la pubertad tiende a ocurrir de la noche a la mañana. Esa es la parte menos divertida de ser padre. El único consejo que tengo es que es mejor hacer las paces con eso y hacerle saber que estás ahí para ella. No tienes que saberlo, puedes hacer que pague por su propio control de la natalidad, puedes darle la charla y simplemente asegurarte de que entienda el consentimiento y todo eso y confiar en ella para tomar buenas decisiones. O puedes ser más firme, decirle, no hay intimidad en la casa, lo que sea que sientas que es lo mejor para ella. Siempre y cuando sepa que si alguna vez pasa algo y te necesita, sabe que puede contar contigo. Usuario, bueno, espero que estemos al menos 16 años y unos meses de eso. Autor, jajaja, nunca es suficiente tiempo. Estaré en la fase de podemos tener nietos ahora, y todavía me extrañará. Fin de la conversación. Usuario, mi hermano menor se parecía mucho a esto y eventualmente también lo echaron. Afortunadamente, nada de la basura asquerosa perversa, pero aún así fue en gran parte violento, grosero, robó mucho, destrozó y otra basura. Mi papá y yo hicimos todo lo que pudimos, tanto lo positivo como lo negativo de las conversaciones y siendo más inclusivos para despojarlo de sus cosas y enviarlo a ayudar y a un campamento. Nada rompe a un niño como este. Eventualmente hubo un punto en el que atacó a mi padre discapacitado y yo intervine y hubo que llamar a la policía para que se detuviera. Estaba bastante desapegado y abandonado en ese momento. Afortunadamente, una vez que salió por su cuenta, realmente dio un giro de 180 grados en unos pocos años. Se dio cuenta de que necesitaba trabajar, se dio cuenta de que no podía tratar al mundo como quería y se dio cuenta de sus errores al crecer. Está trabajando a tiempo completo en una fábrica y ahorrando para una casa para su futura esposa y su primogénito. Viene cada fin de semana más o menos para pasar el rato con mi papá y crear un vínculo. Todavía puede tener una visión limitada de sus ideales y verbalmente no es el más apropiado a veces, pero realmente es un hombre diferente y es increíble tener a mi hermano de vuelta. Tuvimos suerte, y hay días en los que me arrepiento de no haber hecho aún más para ayudarlo a llegar antes. Pero estamos bien ahora y el pasado está detrás de todos nosotros. Ha sido genial así durante 3 años más o menos, yo tengo 28 y él 24. Solo quiero que sepas que hay esperanza, supongo. Es muy posible que su hijo se sienta como lo peor que existe, pero aquí está la esperanza de que descubra cómo corregir el rumbo. Ese viejo dicho de que puedes llevar un caballo al agua pero no puedes obligarlo a beber y todo eso. Solo asegúrate de que cuando regrese arrastrándose, mantente abierto de mente, ¿de acuerdo? Se necesita mucho esfuerzo para tener el descaro de regresar de eso, por lo que si aparece, realmente está dolido y buscando curarse. Usuario, tuve la misma cosa. Por supuesto, la acción del hijo del autor es repulsiva y no somos tan malos, pero creo que la publicación te hace darte cuenta de que la gente se preocupa por ti, incluso si eres asqueroso. Me hace pensar en mi egoísmo materializándose en odio hacia mí mismo y renunciando a mí mismo. Sabes que nada en el mundo importa y todos somos solo un conjunto consciente de materia que inevitablemente se disolverá / transformará y todo lo que conocemos y amamos se irá lejos. Y siempre pienso que eso es lo mío. Pero la autodestrucción puede ser tan destructiva para los demás, especialmente para los seres queridos, porque a menudo se preocupan por ti incondicionalmente. A menudo excuso no tener mi basura junto con ese tipo de actitudes de, no me importan. Pero no solo me afecta a mí. Usuario, te aseguro que cosas así suceden. Pasamos por cosas peores y si te desplazas hacia abajo puedes leer un poco sobre esto en otro comentario. Hay grupos de apoyo para padres cuando su hijo sale de la reserva de esta manera. Mi hijo se alejó mucho de la reserva y nos encontramos en un grupo de padres compartiendo historias donde esta publicación es mala pero esta familia no estaría en este grupo. Tuvimos un número de padres incluidos nosotros mismos donde hubo experiencias cercanas a la muerte. Puede y empeora mucho. Un niño había sido sacado de la zona de guerra donde toda su familia había sido desvivida y estaba teniendo problemas para adaptarse.
No valoraba la vida ni entendía estos conceptos. Era el promedio del grupo. Hasta que no lo experimentas, probablemente todo parezca una historia inventada y no pasa nada si te sientes así. Más seguro para vivir pensando que este caso extremo no existe. Usuario, mi hijo es casi así y me da miedo. Todo el mundo quiere culpar a los padres. Lo intentas poco y luego eres un padre asqueroso por no esforzarte lo suficiente. Presionas demasiado y luego eres abusivo y tóxico. Ya no existe el punto medio gruñón cuando se trata de ser padres. No voy a mentir, no leí toda la publicación debido a lo larga que era, pero por lo que leí describía a mi hijo casi demasiado bien. Nos metemos en muchas peleas por aquí por su comportamiento. Se vuelve grosero, odioso, desagradecido por los sacrificios que su mamá y yo hacemos por él, se vuelve mandón, tiene la actitud de que mi esposa es suya y su hermana es suya. Le dijimos la otra noche que ya estábamos hartos de su actitud irrespetuosa y que iba a ir a terapia. Curiosamente, le envió un mensaje de texto a su madre hoy y le preguntó cuándo comenzó y quería hablar a solas con el terapeuta. Estamos muy alarmados en este momento porque no sabemos si le pasó algo que no nos está diciendo. Usuario, no sé si ayudará, pero podría ser similar a lo que yo era. Cuando tenía alrededor de 15 años, estaba un poco deprimido, ya que realmente no encajaba socialmente, y muchos de mis amigos con los que solía jugar sí. No fui abusivo ni grosero, pero en realidad no hablé de eso en absoluto. Si mi mamá me preguntaba, ¿te bañaste?, me ponía muy a la defensiva, me enfadaba, etc. Por dentro sabía que quería terapia, pero nunca pude reunir el coraje para pedirla. Tal vez tu hijo es igual, que quiere terapia. Pero no podía pedirlo. Usuario, tuve una experiencia diferente pero similar. Llegó al pasillo y tenía una motosierra en marcha y había abierto la puerta. Empeoró. Mucho. Avancemos a un par de años, está en un internado terapéutico, niños muy solidarios y con problemas. La frase que usan es, su hijo necesita un mayor nivel de atención. Entonces, vamos a uno de esos campamentos de entrenamiento y antes de llevarlo allí, nos reunimos con el director y le explicamos que este niño no es como los otros que han tenido. El director habla sobre sus niveles de educación, años en operación y nivel de habilidades al aire libre. El tercer día allí, el director llama y dice que tuvieron que ponerle un equipo dedicado de 5 personas. El día 5 aparece la frase tu hijo necesita un mayor nivel de atención. 3 semanas después estaba de vuelta en casa. Una vez a las 5 a.m., llega el transporte, 2 tipos de 6-5 y 6-8 lo llevan más de 1000 millas a un hospital, una instalación muy especial. Primera vez en su historia, hay un escape, 3 de ellos. ¿Adivina quién lo dirigió? Avance rápido un poco más, meses después dado de alta. Todos los privados cobran más de $500 por día. Más que una casa mediana donde vivimos, ellos ofrecían educación universitaria y algo más. Esto más programas residenciales. Hoy, está mejor, todavía tiene problemas a veces, pero tiene un trabajo breve. Ha tenido más de 50 de ellos, en su mayoría fue despedido, en algunos renunció, pero recientemente lo ascendieron y recibió un aumento. Mi esposa y yo no pudimos hacerlo. Fue un tipo en el hospital quien durante meses de intenso trabajo se abrió paso y comenzó la tendencia saludable. Tu hijo es mayor y ya no eres tutor. Parece que hay suficiente allí para la hospitalización involuntaria, pero probablemente un pago privado. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para navegar por el sistema. Si no se toma la ruta de la salud mental, se viene la cárcel que es un amplificador para lo peor. Solo sepa que si puede asumir un desafío de este tipo con el potencial de fallar, hay esperanza y sepa que todo podría ir mal. Tenemos 2 hijos, el otro está muy bien, pero tiene cierto resentimiento por el esfuerzo que se le hace al otro. Resulta que eso no es inusual que suceda con el cáncer y otras enfermedades donde el esfuerzo desequilibrado crea una sensación de abandono. Siento por ti, he estado allí y he hecho eso. Usuario, al final de mi adolescencia / principios de los 20, estaba dando mis primeros pasos por un camino similar, y aquí estoy, esperando que alguien pueda usar lo que me hizo retroceder para salvar a otro. Tuve un examen oral en química física. Como referencia, el formato era dibujar un tema, tener 20 minutos para preparar una conversación de 20 minutos sobre ese tema. 3 minutos después de mi preparación, estaba claro que no tenía forma de aprobar ese examen. Cuando llegó el momento del examen en sí, le dije al profesor que no tenía sentido y les pedí que me suspendieran, pero no tenían prisa y pensaron que deberíamos intentarlo de todos modos. Su evaluación de ese examen se quedó conmigo y fue el comienzo del camino de regreso. Fue un simple, tienes un talento tremendo, pero lo estás desperdiciando. O para decirlo de una manera más general, podía ser genial, pero no lo era, y lo que necesitaba cambiar para ser genial era yo.
Esa fue probablemente la cosa más impactante que alguien me haya dicho. La combinación de tener que enfrentar lo que nadie me había dicho durante 21 años, que no era lo suficientemente bueno y que era mi culpa, y la culpa de desperdiciar el potencial que tenía, me hizo abandonar mi educación. Me tomó 4 años salir de una depresión, pero valió la pena. Este año cumplo 32 años, terminé mi maestría en bioingeniería con las mejores calificaciones y estoy solicitando un doctorado y, lo que es más importante, ahora estoy luchando por encontrar la mejor manera de proponerle matrimonio a mi novia, con la cual pronto cumpliremos 3 años. Mi consejo sería hacerle saber que tiene un gran potencial, podría ser excelente, pero que en su forma actual no lo es, y luego ayudarlo y apoyarlo para que encuentre la forma correcta de utilizar su potencial. Será una transformación dolorosa y dolorosa de ver, pero estar del otro lado, vale la pena. Usuario, tengo 14 años y soy un poco como tu hijo en la primera parte, amargado, deprimido, miserable y desesperado. Creo que la razón por la que no seguiré el camino que él tomó es porque tengo muchos malos ejemplos en mi familia que arruinaron sus vidas por cosas como las que él hizo. Solo para ponerlo en perspectiva, nadie en toda mi familia, los bisabuelos y las bisabuelas, han ido al colegio, solo mi madre y mi bisabuela se graduaron de la escuela secundaria. El lado de la familia de mi padre estaba arruinado por las drogas y mi tío miraba CP, aunque ahora está arrestado. Creo que verlos pasar por un infierno absoluto, además de que yo invento mi propia moral en lugar de que otras personas la construyan para mí, me lleva por un buen camino. La perspectiva de algunas personas habría sido diferente, podrían haber querido seguirlos, quiero decir. Creo que lo que había a su alrededor y cómo lo percibía era malo. Es posible que haya encontrado la vida aburrida e insatisfactoria, por lo que trató de ser lo opuesto a lo que usted quería que fuera para ver lo mal que realmente podría ponerse. Creo que deberías haberle dado experiencia de primera mano sobre cómo habría sido ser como es ahora a una edad más temprana, pero eso obviamente fue difícil de entender y no esperabas que sucediera una atrocidad, así que no estabas no buscándolo. Realmente lo siento por ti, definitivamente no te mereces esto. No creo que sea tu culpa, no estoy seguro de cómo me habría dado cuenta de las banderas rojas tan pronto. Espero que tu vida sea mejor, y espero que él encuentre alguna forma de cambiar su odio. Usuario, mi esposa es psiquiatra infantil y he discutido esta publicación con ella en profundidad. Ella ha visto a muchos niños así, por lo que no hay ningún consejo de sorpresa o reacción aquí. Primero, Reddit es una mala salida para esto. Debería ver a un terapeuta para manejar este problema y proporcionar comentarios basados en más matices de los que puede proporcionar una publicación de Internet. A continuación, la paternidad nunca termina. Echar a tu hijo porque es un adulto está bien, pero no hay razón para dejar de estar comprometido, ayudándolo a crecer y superar esto. El comportamiento es similar al narcisismo, donde se envuelven en sí mismos y sienten que la sociedad les debe algo y están hiperenfocados en sí mismos. Esto indica una integración social deficiente, que es algo que los padres generalmente inculcan en sus hijos a través del modelado a través de las interacciones sociales cuando son niños y más allá. Desafortunadamente, el narcisismo no reacciona bien a la terapia, el paciente está demasiado envuelto en sí mismo para pensar que alguien puede ayudarlo. Cómo superar esto dependería en gran medida de la situación del niño, pero no existe una panacea con el trastorno mental. Para mí, que no soy médico, todo el tono de este artículo es agresivo con su hijo. Es obvio que lo amas, pero no estás de acuerdo con muchas de sus elecciones y creo que hay vergüenza en eso. Pareces profundamente avergonzado de sus elecciones y perspectiva, ¿por qué siquiera mencionar a Trump? Y no puedo evitar pensar que él puede verlo mucho más claramente que yo. Tengo niños pequeños, así que es difícil de leer. Usuario, mi ex era similar a algunos de estos puntos que ha mencionado sobre su hijo. Conocí a mi ex desde los 16 hasta los 18. Tuvimos una relación muy abierta y honesta, especialmente sobre las fantasías sexuales, y él admitió que se sentía atraído por las mujeres que parecían poco desarrolladas, incluidas las niñas reales. Cuando tenía 16 años no me sorprendió tanto porque afirmó que la atracción era desde los 13 años en adelante. Pero se volvió más preocupante cuando se convirtió en un hombre adulto y siguió aferrándose a estas fantasías. También admitió haber tomado fotos de mujeres en la calle sin su conocimiento. Afirmó que esto sucedió antes de que nos juntáramos. Admitió también oler / usar las bragas de su tía para masturbarse. Quiero decir, literalmente se las frotó. Yo estaba disgustada y conmocionado. Pude manejar las primeras, especialmente cuando él mismo era un niño, pero la de las bragas y las fotos me asustaron y el hecho de que todavía se sintiera atraído por los 13 años cuando cumplió 18, lo que lo convierte en un adulto, me preocupó, pero dejó de mencionarlo porque sabía que me molestaría. Tenía este horrible complejo en el que creía firmemente que las mujeres están destinadas a estar al servicio de los hombres y deberían ser sumisas. No preguntes, no sé por qué me quedé con él.
Me avergüenzo y no tengo otra excusa que no sea siendo una adolescente patéticamente deslumbrada por el amor, y fue muy controlador conmigo, lo cual es una gran parte de lo que terminó con nuestra relación. No me permitía usar nada más corto que mis espinillas, cualquier blusa que cuando estaba más baja que mi clavícula la llamaba inapropiada. Y en mi tiempo con él creo que llegué a aprender que así es él. No hay causa por lo que pude ver. Era un niño encantador por lo que escuché. Era simplemente una parte profundamente incrustada de él que traté tan jodidamente duro para ayudarlo a cambiar, pero finalmente me di cuenta de que él no quería cambiar y personalmente siento que en algunos casos nunca verás a estas personas cambiar. Me pregunto si hay algo con lo que nacen que causa esto. Cuando no hay un problema claro de crianza, tienes que asumir que es natural, ¿no? Usuario, en primer lugar, no escuches a los que te juzgan, no criaron a un niño, no saben por lo que has pasado. En segundo lugar, conozco muchos casos de niños que se oponen a sus padres, a pesar de ser amados y cuidados. Por ejemplo, una de las maestras de mi mamá que también es vecina. Ella es una de las personas vivas más inteligentes y maravillosas, pero su hijo es un borracho. Mi mamá me dijo que él tenía problemas en la escuela, era un par de años mayor que ella. Su mamá siempre lo protegería, lo guiaría, lo amaría y daría todo lo que tenía. Lo único bueno que hizo fue casarse con la clásica ama de casa, las dos mujeres rápidamente se hicieron amigas y al menos ella sacó una hija de esto. Era violento con su esposa, luego nacieron los niños, uno de ellos es mi compañero de clase, era nuestro niño malo en la clase a pesar de ser inteligente. Recuerdo que me sorprendió la facilidad con la que otros lo manipulaban, siendo él mismo tan curioso e ingenioso. Su mamá solo crió a un buen ciudadano, el mayor, rompió con el hijo de la maestra y ahora vive con sus dos hijos en otro apartamento. La maestra todavía tiene que vivir con su hijo borracho. Es impactante ver cosas así. Los padres dan todo a sus hijos, no solo materialmente sino también amor, guía y educación. Pero resultan ser perezosos y malos de muchas maneras. Lo que pasa es que, los niños a menudo están más influenciados por los amigos o internet hoy en día. Conozco a una familia clásica, donde ambos padres son abogados, tenían una hija, hermosa e inteligente. La cosa es que, ella perdió la virginidad cuando solo tenía 13 años, mientras ella misma iniciaba la intimidad. Cuando le pedí detalles, me sorprendió descubrir que ella le había practicado un oral a su novio antes de eso. Fue una locura para mí, sus padres están controlando todo, su teléfono, computadora, etc. Pero ella simplemente hace esto, ¿sabes cómo? Ella miraba videos para adultos. En la computadora de un amigo. Después de que los padres se enteraron, ni siquiera se le permitió quedarse con sus amigos por más de 20 minutos después de la escuela. Básicamente la alejaron del mundo. Por eso rompieron con ese novio, que también era 5 años mayor, por no decir violento, incluso golpeó a su padre por no permitirle verla. Decir que los padres no la querían ni la ayudaban, hablaban con ella, no es verdad. Eran perfectos como padres. Fua, esta historia es de las peores que he visto. Por suerte no he tenido la desgracia de vivir esto con algún conocido. ¿Qué puedo decir del hijo del autor? Es obvio que no está bien, por alguna razón tomó la decisión de pasarse al lado oscuro de la vida, teniendo un odio irracional a un montón de cosas, ya sean las mujeres, la gente de color, los hombres que según él son betas. Esto sin mencionar la asquerosa afición por las niñas pequeñas. Ojalá pueda recapacitar de alguna forma y ver que su comportamiento es de lo peor. Por lo que vimos, el autor hizo todo lo que pudo para hacer que su hijo sea una persona de bien. Por desgracia las cosas no siempre salen como uno quiere. Tal vez debió tratar otros métodos, tal vez una intervención más agresiva a una edad más temprana. Igual supongo que ya es demasiado tarde para ese tipo de ayudas. Esta historia es de hace 5 años, por lo que dudo que haya alguna actualización, si es falsa o no ya queda a criterio personal. Ah, me olvidaba de una cosa, en los comentarios una persona envió un enlace de una supuesta contestación del hijo. Claramente se ve que es falsa, con toda la intención de burlarse de nuestro autor. Igual, si desean que se las traiga póngalo en los comentarios y lo haré. Con esto damos por terminada esta historia, que tengan una linda semana. Bueno, amigos y amigas. Con esto llegamos al final del video. Espero que hayan disfrutado mucho de esto. Recuerden que si quieren que narre alguna historia o anécdota, la pueden mandar al correo que está abajo en la descripción. No olviden suscribirse ya que pienso traerles historias diarias. Saludos. Se despide su servidor.